Muchas veces, a causa de nuestra manera de vivir, a causa de la manera de vivir que tenemos y nuestra manera de entender las cosas, ¿qué pasa? Esa manera que tenemos de entender y de vivir, muchas veces es un obstáculo para poder recibir la bendición de Dios, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque aunque teológicamente aquí sabemos que Dios es bueno, que Dios quiere para nosotros grandes cosas, que Dios quiere tocar nuestras vidas, muchas veces hay patrones en nuestra mente que nos impiden poder entrar ahí. Aunque en la mente nosotros podamos entender, el pastor tiene razón, la pastora tiene razón, pero hay algo que nos bloquea. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que son de siempre, que quizás aquí puedes entender que tendrías que cambiarlas y que bueno, pero cuando sales a la calle, cuando estás en tu día a día, ahí es donde tú tienes que coger y ponerte firme y empezar a desechar esos patrones de vida que tienes que te alejan de la bendición de Dios, que no te permiten entrar en la bendición. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? Amén. Quiero que busques conmigo, bueno, no hace falta que busques. La Biblia dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Dios nos está diciendo, demasiado tiempo llevas en esa situación. Basta de seguir en esa misma situación. Demasiado tiempo habéis estado en este monte. Demasiado tiempo habéis estado en esta situación. Y Dios quiere que salgamos, que basta de estar en esta misma situación. Basta. Hoy tú tienes que entender que tienes que salir de la situación en la que estás. Pero para eso tenemos que sacudir nuestra mente de todo paradigma, de toda fortaleza que están ahí, con las cuales convivimos día a día y nos impiden alcanzar nuestro destino. Amén. Os voy a leer un texto, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 27, para aquel buen cristiano que haya traído su Biblia. Aquellos que hayan traído su Biblia, ábranla conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 25. La Biblia hay que traerla a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tráela porque hay palabras de vida. Porque Dios tiene cosas grandes para ti y puedes subrayar la palabra que Dios te da, marcarla en la Biblia. Y eso es un rema para tu vida. Si no traes la Biblia, ¿cómo lo marcas? Cuando pase te olvidaste del versículo. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue? ¿Cómo era? ¿Qué fue? Y se te pasó. Pero traes la Biblia y dices, eso me tocó. Trin, y lo subrayas. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hago mucho hincapié, pero es porque Dios ha puesto un vivo celo en mi corazón por su palabra. Amén. Bien, ¿lo tenéis? Sí, Segunda de Reyes 25, verso 27. ¿Sí? Es el final del libro de Segunda de Reyes. Bien. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios.
Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre, di conmigo siempre, dilo otra vez, siempre, delante de él, todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Amén. Este rey Joaquín fue uno de los peores reyes que habían reinado en Judá. Su reinado duró 3 meses. Su padre había reinado 11 años, Joaquín, con M. Y este era su hijo, Joaquín, con N. Y Joaquín, que era su padre, otro malvado, 11 años, malísimo, fue deportado. Y pusieron a este y duró menos todavía, 3 meses. También, malísimo. Hizo todo lo peor, igual que su padre, igual que su abuelo. Pero, ¿por qué hemos leído este texto en el que vemos que Joaquín es puesto por el rey en un lugar de honra? ¿Por qué? Porque así es la gracia. El rey lo llamó y lo puso en un lugar de más honor que los otros reyes que habían en Babilonia. Eso, mis hermanos, se llama gracia. Gracia. 37 años preso. Y un día lo sacan y lo ponen en un sitio de más honra. El rey Joaquín no merecía ese reconocimiento. Él no había sido fiel ni a Dios ni al rey que lo había subyugado. Y además, el profeta Jeremías se lo advirtió y él prefirió desobedecer y sublevarse. Él era digno de muerte. Él era para que lo hubieran matado. Porque cada vez que un rey subyugaba a otro país y ponía a uno a gobernar, si ese que gobernaba se sublevaba contra el rey que lo había subyugado, la condena era la muerte. Por lo cual, fíjate la diferencia que puede haber entre lo que es misericordia y gracia. La misericordia fue la que tuvo el rey al no matarlo y meterlo en la cárcel. Ahí hubo misericordia. ¿Por qué? Porque lo pudo haber matado. Pero la gracia va un punto más arriba. Porque la gracia fue que aun el rey Joaquín, sin merecer nada, porque no lo merecía, de punto en blanco, llega el rey y lo llama y habla con él. O sea, quien entró a la cárcel a hablar con Joaquín no fue el carcelero, no fue un soldado, no fue alguien mandado por el rey, fue el rey mismo que fue a hablar con él. ¿Por qué? El rey a hablar con, encima el rey de Babilonia, una potencia mundial, y coge y va a la cárcel a hablar con él, y no solo habla con él, sino que lo saca de ahí y lo pone en un trono de más
alto nivel que los demás reyes que habían en Babilonia. A él. ¿Por qué? Por gracia. Esa es la gracia, que ni tú sabes, ni sabes el por qué, ni el por qué no. No has hecho nada para merecer. ¿Algo había hecho Joaquín? ¿Le había hecho un favor al rey para merecer tal trato? No. ¿Hizo algo él para qué? No. ¿Por qué? Por gracia. Esa es la gracia. Y yo hoy quiero hablarte sobre la gracia. Porque hay cosas, hay algo que para el cristiano evangélico, para el cristiano en general y para el ser humano, lo más difícil de entender es la gracia. La gracia es lo más difícil de entender para todas las personas, para los cristianos y para los no cristianos. La gracia. ¿Sabes por qué? Por lo que hablamos antes, por nuestros conceptos en la mente. Tenemos conceptos de que el que algo quiere, algo le cuesta. Tenemos conceptos de nadie da nada por nada. Algo tengo que hacer, de alguna forma lo tengo que pagar. Sí, me ayudaron, pero tengo que sacrificarme por ese algo. Y eso es equivocado. La gracia es inmerecida, pero es un regalo. Es algo que se te da como regalo. La salvación te fue dada por gracia. Éramos merecedores del juicio eterno. Pero aún así, Dios nos salvó por lo guapo que éramos. No. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Te voy a poner un ejemplo de qué es la gracia. Por ejemplo, tú imagínate que al hijo que más amas te lo matan. Y tú coges y vas al asesino, lo enganchas y lo matas a él. ¿Eso qué es? Venganza. Pero bueno, pongamos que coges y dices, me voy a aguantar y no lo voy a matar, lo voy a entregar a la policía, lo voy a entregar a la justicia. Eso se llama justicia, porque quieres que se haga justicia con él. Pero tú pon que tú coges al asesino, lo perdonas, lo metes en tu casa, le das de comer y lo adoptas como tu hijo. Eso, mis hermanos, es gracia. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Jesucristo fue entregado en una cruz por ti y por mí a muerte. Lo que Dios más amaba, su Hijo primogénito, fue entregado en una cruz y Él hoy a ti te da gracia, Él te sustenta, Él te da lo que necesitas, aunque eras merecedor de juicio y eras merecedor de obtener una justicia por los pecados que habíamos cometido, aun por eso Dios nos perdona, nos sienta con Él a la mesa para que comamos. Eso, mi hermano, es gracia. Amén. Dale un aplauso a Jesús. La gracia es como si yo llego y no es mi aniversario, no es el cumpleaños de mi mujer, no es nada, sino que un día, así porque sí, yo llego y le hago un regalo a mi esposa. Se lo regalo. Pero muchos hacemos de esta manera. ¿Y qué te tengo que dar? ¿Qué vas a dar? Nada. Te lo he regalado. Esa es la gracia. Yo te he hecho un regalo, no me tienes que pagar. Es como si yo le regalo a mi mujer y mi mujer me dijera, ¿cuánto es? Le compro un vestido y me dice, ¿y cuánto te tengo que dar? No me tienes que dar nada, porque es un regalo. Le compro un ramo de rosas, no me tienes que dar nada, es un regalo.
¿verdad? Cuando Dios depositó el Espíritu Santo sobre ti, tú no tenías que hacer nada. ¿Por qué? Porque es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios para ti y para mí. Tenemos que empezar a aprender que esa es la gracia. Dios te amó por gracia. Dios te dio vida eterna por gracia. Todas las cosas que están en la Biblia son para ti y para mí por gracia. Y quiere que tú lo obtengas. Pero para eso necesitamos comenzar a abrir nuestra mente y empezar a cambiar nuestra manera de pensar. No tienes que sacrificarte para que Dios te ame. Dios te ama porque Él ya se sacrificó por ti. Lo que únicamente necesitas es amarle a Él. Y cuando tú le amas a Él, tú haces lo que Él quiere. Porque le amas. Pero necesitamos empezar a aprender que la gracia es algo inmerecido, pero es nuestro porque Dios nos lo ha dado. Es tuyo y mío. Y Dios quiere que tú lo sepas. Amén. Cuando el rey David fue rey, él cogió y mandó a llamar a Mefiboset. Y dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y dijo un criado que había allí, que se llamaba Siba, sí, aún ha quedado uno, se llama Mefiboset, vive en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar es un lugar sin pastos, eso quiere decir Lodebar. Y Maquir quiere decir aquel que es vendido. Por lo cual él vivía en un lugar, Mefiboset, que era un desierto. Pero David coge y lo manda a buscar, lo manda a llamar. Y él viene, claro, él sabía que había un decreto sobre su vida. ¿Por qué? Porque cuando los filisteos mataron a Saúl, su abuelo, y a Jonatán, su padre, y a los hijos de Saúl, empezaron a haber una caza de brujas y empezaron a matar a todos los que eran los descendientes. Total, que la criada salió corriendo con Mefiboset, se le cayó por el camino y al pequeño se le quebraron las piernitas y quedó inválido, quedó cojo, lisiado de los pies. Y él vivía en un lugar apartado, lisiado, mal, sabiendo que había un decreto de muerte sobre su vida porque era hijo de Saúl. Y una vez caído el rey, toda la casa era fulminada. Entonces, tú te puedes imaginar, este niño fue creciendo y crecía con temor. Yo me imagino, apenas llegaba un caballo, estaría, ya vienen a por mí, hoy es mi día, seguro que hoy es mi día. Porque vivir con ese sino sobre tu vida de que en cualquier día te pueden matar, porque eres de la descendencia de Saúl, eres su nieto, y corre peligro la corona para el que le toque. Y esta vez la tenía David. Una vez acabado con los filisteos, la casa de Saúl le hizo guerra a la casa de David, y la casa de Saúl fue casi exterminada. Entonces David lo manda a llamar. Claro, cuando, imagínate, Mefiboset ve los carros de David con la insignia de David, la estrella de David, él dijo, ya está, me cogieron, me pillaron, aquí se me acabó la vida, me van a matar. Entonces lo trae a la presencia de David y David lo ve y le dice, claro, lo ve muerto de miedo, el otro se echa a los pies, se arrodilla y le dice, tranquilo, que no te voy a hacer nada. A la verdad haré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre. ¿Eso qué es? Gracia. Él era digno de muerte, pero David le perdonó la vida. Lo segundo que yo quiero que tú sepas son
hay promesas para ti y para mí en la Biblia que son para que tú y yo las poseamos. En la Biblia, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, fíjate, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, di conmigo más abundantemente, Dios quería mostrarnos a ti y a mí más abundantemente. Dilo. A los herederos de la promesa, tú y yo somos los herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. O sea, Dios juró para que nosotros entendiésemos la inmutabilidad. Quiere decir que eso no se mueve, que sí y amén, que lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. La inmutabilidad de su consejo. Los herederos de la promesa. Tú y yo somos los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, Dios nos quiere bendecir ¿con qué? Con abundancia. ¿Y qué más? Dice, multiplicarnos grandemente. Esto es de Dios para nosotros. Tenemos que empezar a obtener las promesas de Dios, a creer y a quitar de nuestra mente eso de el que algo quiera, algo le cuesta. Porque las promesas de Dios son en Jesucristo sí y en Él amén. Dios la ha dejado para nosotros, es el banquete para que nosotros comamos. Es el banquete para que nosotros disfrutemos. Pero nuestros patrones en la mente no nos dejan entrar y poseer las promesas de Dios. No únicamente ya nos cuesta entender la gracia, sino que las promesas muchas veces nos cuesta por esos patrones. Pero hoy tú tienes que desecharlo y decir, aquí en su palabra dice, por lo cual queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa. A ti y a mí Dios lo quería mostrar, Dios te lo quería mostrar, Dios te lo quería hacer ver, Dios quería que tú lo vieras, que vieras que Él te quiere bendecir grandemente y multiplicarte. Y no únicamente eso, dijo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, fíjate lo que dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, que para que tengamos un fortísimo consuelo. Cuando tú estás en una situación mala, que tú ves que hay cosas que no entiendes, tú tienes que decir, Dios interpuso juramento para que yo sea bendecido, porque por dos cosas inmutables no puede mentir Dios, porque Él interpuso juramento. Él juró por sí mismo que me bendeciría y me multiplicaría. Amén. Esa es la esperanza a la que tú te tienes que agarrar. Porque fíjate que dice, hemos acudido para asirnos es agarrarte a ello, colgarte, agarrarte de ello, de la esperanza puesta delante de nosotros. Está delante nuestra. La bendición está delante tuya, delante nuestra, para asirnos de ella, que la ha puesto, ¿dónde la ha puesto? Delante nuestra. Está ahí para que tú la poseas. Y fíjate lo que dice, la cual, verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme
ancla del alma. ¿Cómo se hace? El ancla es para los barcos, ¿ok? Y yo he estado navegando. Yo he trabajado como marinero en el norte de España, pescando atunes y sí, en pesca de bajura. No sé si alguna vez habéis visto algún documental cómo pescan los atunes en el norte, en el País Vasco, en Galicia y Asturias y todo el Cantábrico. Pues bueno, pues vuestro pastor antiguamente era marinero también. Y cuando había una tormenta o nos habían dado el aviso de que había una tormenta fuerte, nosotros echábamos el ancla y poníamos la balsa atrás y nos quedábamos quietos hasta que pasara la tormenta. Aquello se movía que parecía el fin del mundo. Esto se hunde y aquí no nos encuentra nadie. Se movía aquello, imagínate. Pero el ancla no dejaba que el barco se moviese del sitio. Sí, se balanceaba, pero no se iba. ¿Por qué? Porque estaba el ancla puesta en el fondo y agarrada. Fíjate que la Biblia dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Muchas veces nosotros entramos en situaciones de la vida, tormentas que se nos presentan, ¿verdad? Y que empiezan a mover el barco, nuestra vida. Y sentimos como que casi nos hundimos. Pero si nosotros echamos un vistazo a la Biblia y a lo que Dios dice, nosotros tenemos que agarrarnos a lo que Él dice y echar el ancla. Y por mucha tormenta que venga, por mucho ciclón que pueda venir contra nosotros, tú echas el ancla y tu alma va a estar tranquila. Porque tú le dices, Señor, yo sé que tú lo prometiste y tú lo juraste. Entonces estás tranquilo, hay toda una tormenta a tu alrededor, pero tú estás tranquilo porque sabes que Dios lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Nosotros somos esos herederos. Esas promesas que están puestas ahí, Dios las ha dado para ti y para mí, son tuyas y mías. Pero tenemos que empezar a poseerla y a creer, porque la gracia y la promesa es dada por gracia, pero si tú no te crees digno para la gracia, no vas a poder coger las promesas. Necesitas creer que la gracia te ha sido dada porque Dios así lo quiso. Todos los que estáis aquí, estáis aquí por gracia, porque Dios quiso que hoy estuvierais en este lugar. Y Dios hoy quiso que tú supieras esto que se te está contando, esto que se te está diciendo. Porque no sé por qué hay personas que no pueden recibir la gracia y entrar en sus promesas. Pero hoy Dios quiere que tú entres, que no únicamente recibas su gracia, sino que puedas entrar en sus promesas. Por eso Dios empezó diciendo, basta ya, bastante tiempo lleváis en este monte, bastante tiempo lleváis en la misma situación. Es tiempo de que salgáis de esta manera de pensar, de vivir y de caminar y empezar a entrar en mis promesas y a recibir lo que yo os he dado por gracia. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero fíjate en esto. Volvemos a Mefiboset. Entonces Mefiboset llega, porque yo me puedo imaginar a aquel soy yo y digo, Señor, me han matado. Ay,
Mi abuelo, si lo pillara yo ahora, se iba a enterar. Mira la que me ha metido. Eso era por el abuelo. Pero cuando él le dice, tranquilo, Mefiboset, porque a la verdad yo haré misericordia contigo por amor a Jonatán. Hacía tiempo, David y Jonatán eran grandes amigos. Grandes amigos. Y cuando David empezó a notar como que Saúl le tenía un poco de mal rollo, no sé, un día le tiró una lanza y dijo, uy, yo creo como que está enfadado conmigo. Ya la segunda vez que le tiró la lanza dijo, yo creo que sí, va a ser que sí. Total, que... Y no te digo nada cuando ya se la tiró al hijo también, porque Jonatán preguntó, ¿pero qué tienes contra el hijo de Isaí? Y llega Saúl y le tira la lanza al hijo y le dijo, hijo de la perversa, ¿no sabes que si él vive su reinado, tu reinado no será firme? Sí. Entonces, ellos hicieron un pacto. Y Jonatán le dijo, cuando Dios quite de en medio de ti todos los enemigos y tu reino sea firme, no te olvides de mi casa. Entonces David dijo, así sea. ¿Y ellos qué hicieron? Un pacto. Ellos hicieron un pacto. Mefiboset no sabía nada. Él vivía en Lodebar. Todo el tiempo vivió en Lodebar. Allí muerto de miedo, en un lugar sin pastos, pobre, viniendo de alta cuna, viniendo de un estatus familiar muy alto, era hijo del príncipe, el que iba a ser rey. Y de repente se encuentra en la mísera pobreza y lisiado de los pies. Total, que David coge y le dice, al criado, le dice, tú le labrarás las tierras. Llama a Siba y le dice, Siba, tú a Mefiboset le vas a dar todas las tierras que eran de Saúl su padre. Porque siempre se le hablaba del que tenía un cargo mayor, que era Saúl, que era su abuelo en realidad. De Saúl su padre. Le darás todas las tierras, todo le cultivarás las tierras, se las ararás, todo. Pero tu señor, Mefiboset, comerá todos los días a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mi hermano, tú y yo estamos en un pacto. Hace 2000 años Jesús murió en una cruz. Y tú y yo durante un tiempo vivimos ignorantes de ese pacto. Estábamos en el mundo y vivíamos como cualquier otra persona. Pero hemos sido llamados por Dios. Dios nos salvó por su gracia. Él ha puesto promesas delante nuestra. Pero mejor aún, estamos en un pacto. Tú y yo estamos dentro de un pacto. Eso fue lo que le pasó a Mefiboset. Él estaba allí y era ignorante del pacto que había hecho Jonatán y David. Él no lo sabía. Él era ignorante de eso. Pero el pacto era vigente. Y él empezó a disfrutar del pacto. Y todos los días comió a la mesa del rey. Todos los días. No únicamente fue la retribución, no únicamente fue la restitución que recibió, que pasó en un solo día. Fíjate lo que Dios puede hacer contigo, o lo que Dios quiere hacer contigo hoy. En un solo día pasó de la pobreza más vil a ser y a comer a la mesa del rey. Todos los días de su vida. Dios puede cambiar así tu vida. En un momento Dios puede hacer de que cambies de un lugar en el que estás y te suba y comas a la mesa del rey. Dice la Biblia en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, esto es Jesús, cuando es mediador ¿de qué? De un mejor pacto. Di conmigo, de un mejor pacto.
Hay un mejor pacto. Dios es el mediador de un mejor pacto. Tú y yo estamos dentro de un mejor pacto. Pero no es únicamente eso, porque termina diciendo, establecido sobre mejores promesas. Amén. Ese es mi Jesús. Estamos establecidos sobre mejores promesas. Amén. Y aunque tú y yo no éramos conscientes de todo eso, eso es nuestro. Y Dios quiere que hoy tú cambies tu manera de pensar. Basta ya de creer que necesitas hacer algo para poder obtener la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, las promesas de Dios. No, lo que tienes que hacer es amarlo a Él. Es lo único, porque el resto ya te fue dado por gracia. Te fue dado por gracia. Es creer que sí. ¿Sabéis por qué muchos no pueden aceptar eso? ¿Sabéis por qué muchos les cuesta entrar ahí? Te lo voy a decir. Porque no se pueden perdonar a sí mismos. Por la falta de perdón en sí mismos. No se pueden perdonar el pecado que cometieron. Y eso les impide entrar en la gracia. Les impide entrar en la bendición, en las promesas de Dios. Porque se creen indignos. La indignidad no les deja poseer. Pero hoy Dios te dice, si yo te perdoné, ¿por qué te culpas? ¿Acaso tú eres juez por encima mío? ¿Acaso tú no eres mío? Dice el Señor. Si tú eres mía, si tú eres mío, y yo te perdoné, ¿por qué tú no te perdonas? ¿No ves que si no te perdonas, tú mismo no entras en la bendición? ¿No entras a poseer lo que yo tengo para ti? Sube la orquesta, por favor. Hoy tú tienes que salir de esos patrones que te impiden ver todo lo que Dios tiene para ti. Hoy Dios quiere hacer ese llamado a la iglesia. Un llamado para que tú vengas delante de Dios a decirle, Señor, te amo y te creo. Yo quiero recibir todo para mí. O sea, yo quiero que tú vengas aquí y le digas, hoy yo me establezco bajo su gracia, su promesa y su pacto. Hoy yo me establezco bajo tu gracia, recibo tus promesas y entro en tu pacto. En el nombre de Jesús. Y me sacudo de toda falta de perdón, porque Dios ya me perdonó y me amó por gracia. Amén. Así que si esto es así, ven aquí rápidamente y juntos vamos a entrar en ese pacto con Dios. Amén.